Bien, en la clase de hoy vamos a ver dos autores para hablar de la neurosis o en el psicoanálisis o la personalidad normal en el counseling o la consultoría psicológica. Bueno, hasta hoy, ¿qué entienden ustedes como neurosis? A ver, quiero que me escriban o me hablen o me digan cosas. A ver si puedo dejarles la idea que tienen. Neurosis sería como obsesiones. A ver, esa es una parte. Sí, tiene una parte, pero después no sé bien la definición de neurosis. Sé que Bien. dentro de las No estoy obsesiones pidiendo la también. definición. Estoy pidiendo qué entienden hasta ahora, nada más. ¿Qué entienden hasta hoy como una neurosis? Una parte de las neurosis, como bien dice la compañera, son las obsesiones. Muy bien. ¿Qué más se entiende? A ver. Vamos, gente, producción. Una alteración neuronal, podría ser. No te entendí, Rocío. Y una alteración neuronal. Una alteración neuronal, dice Rocío. A ver, ¿quién más? Un grupo de enfermedades, de trastornos. Un grupo de enfermedades, dice Claudia. Adriana Trastornos escribe. emocionales, pueden ser también, profe. Repetí, Karina, porque no entendí. Trastornos emocionales. Trastornos emocionales. Adriana dice en el chat un patrón de conducta repetitivo que suele producir relaciones inadaptadas con el otro, con su entorno y consigo mismo. ¿Qué más? Un trastorno, dice Tatiana. ¿Qué más? Bueno, vamos a empezar por el lado del psicoanálisis, ¿está bien? El psicoanálisis, en principio Freud, va a trabajar, va a pensar, va a investigar sobre la posibilidad de las neurosis en los primeros tiempos, en sus primeras investigaciones. En general va a trabajar el tema de la histeria. Ahora me dirán, ¿cómo el tema de la histeria? Sí, el tema de la histeria desde el punto de vista que la histeria a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, cuando Freud empieza a investigar, la histeria estaba tomada como una enfermedad. ¿Ok? Desde el punto de vista freudiano, del psicoanálisis freudiano, en esa época, en la época en que trabajaba con psiquiatras como Charcot en una clínica, en un hospital, la histeria era una enfermedad que tenía sus trastornos y que tenía sus síntomas. ¿Está bien? Las histéricas de aquel tiempo eran la mayoría mujeres o se probaba sobre las mujeres y en sus manifestaciones tenían
o embarazos psicológicos o acting de partos. Las que son madres saben cómo es un parto, entonces estas mujeres hacían como que tenían un parto, las mujeres que estaban internadas. Discurso bizarro, unos discursos que tenían que ver con el padre, que tenían que ver con problemas familiares, que tenían que ver con un odio hacia la madre. Muy bien, Freud empieza a empieza a sostener una teoría. Empieza a sostener y a investigar sobre una teoría de las neurosis histéricas. Va a dar cuenta de que la neurosis es normal en todos nosotros. ¿Está bien? La neurosis es la normalidad en todos nosotros. He visto que está la fantasía, el fantasma social, el inconsciente colectivo, tiene como las neurosis como un trastorno, como una enfermedad. El psicoanálisis va a ver en la neurosis la normalidad. ¿Está bien? Es decir, como nosotros, cuando hay cuando hay un delito, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Todos somos neuróticos hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, hasta que haya una evaluación y podamos tener una neurosis grave, una neurosis descompensada. Es decir, todos somos neuróticos normales. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Sí, sí. Bien. Voy a enviar texto de esto. Ya les envié un texto anoche sobre counseling. ¿Está bien? Bien, esa es la primera investigación. ¿Ok? Donde Freud va a llegar, después de años de investigación, a su primer modelo de aparato psíquico, que lo va a llamar primera tópica. La primera tópica es inconsciente, preconsciente, consciente. Repito, la primera tópica es inconsciente, preconsciente, consciente. Y en el inconsciente vamos a tener aquellas fantasías primordiales que tienen que ver con la unión entre la madre, los hijos, el padre y los hijos. ¿Está bien? O hijas. Vamos a pensar también que cuando hablamos de padre y madre en psicoanálisis, estamos hablando de funciones que pueden recaer en personas distintas. No hace falta o no es un requisito obligatorio que una madre sea mujer y que una madre sea la madre biológica, ya lo sabemos, ¿verdad? Estamos hablando de las adopciones, por ejemplo, las personas que son adoptadas, las personas que son de bebé maternados, por así decirlo, por otra persona, por las abuelas, por las tías, por primas mayores, por hermanos mayores, por el propio padre, por un padre sustituto, digamos que hay un padre ausente, que hay un padre que no existe,
o que hay un padre que abandonó y lo suple otro padre. ¿Ok? Es decir, no es una cuestión de género. No estamos haciendo aquí una cuestión de género cuando decimos padre y madre. Estamos hablando, mejor dicho, no nosotros, sino Freud, está hablando de funciones. Función materna y función paterna, que recae sobre personas. Ahí sí. Función materna, función paterna, que recae sobre personas. Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? Es complejo el tema, así que necesito saber cómo vamos hasta acá. Bien. Bien Jessica, bien Adriana. Se entiende Jessica. Hilda dice bien. Muy bien. Vamos. Muy bien. Vamos adelante. Freud va a construir este aparato psíquico de la siguiente forma. Cuando nosotros nacemos con la herencia, que es importante. Bien Aldana dice. Nacemos con la herencia, que es importante. ¿Qué es la herencia? Bueno, todo aquello que hemos heredado de nuestros padres. Es decir, no hay que confundir con la genética, con lo congénito. Lo congénito es lo biológico, lo orgánico. La preparación del óvulo y el espermatozoide que hacen una homocigota y hay mitad de ADN del padre, mitad de ADN de la madre, más o menos. Como decía un profesor, la genética es azar, es el puro azar. No sabemos muchas cosas de la genética, se está descubriendo, se está investigando. No vamos a tocarlo por ahora, pero estamos hablando de herencia, por eso es importante no tocar el tema de genética, pero sí diferenciarlos de diferenciar la genética de la herencia. Lo que nosotros heredamos es una cultura que tiene que ver con un idioma, un lenguaje, una ciudad, hábitos sobre todo, eso es importante. Tiene que ver la cultura con los hábitos, tiene que ver la cultura que le damos con el nombre que nos dan nuestros padres, tiene que ver la cultura que le damos con la forma de criar un niño. Esa es la herencia que nosotros traemos. Es decir, no hay tabula rasa, como decían, como opinaban o como estudiaban algunos filósofos griegos. Sobre todo la escuela de los cínicos, la pueden leer, pueden buscarlo. O también tabula rasa, hablaba de tabula rasa algunos filósofos más contemporáneos, ¿no? Que en este momento no me viene el nombre a la memoria, pero ahí están. No somos una tabula rasa, nacemos con esa herencia. Ya hemos hablado del trauma del nacimiento, nos tienen que recordar. Nacer es un trauma porque uno está en un estado al que quiere volver, en un estado de sueño REM, por ejemplo, o en un estado de nirvana, decía Freud, dentro del seno materno, y luego tenemos que soportar todas las inclemencias de la vida cotidiana y toda la física, ¿no? Tener que comer, tener que hacer funcionar aparato psíquico, respirar, soportar la gravedad, soportar los traslados. No nos podemos trasladar solos, no podemos vestirnos solos. Bueno, todo eso en el seno materno no lo teníamos que tolerar, digamos, pero tenemos que tolerarlo una vez que nacemos. La primera respiración es como fuego, decía Otto Rank, así que bueno, es el trauma del nacimiento.
El segundo trauma es el abandono, cuando la madre hoy cada vez más rápido tiene que salir a trabajar, 45 días hay un maternaje supletorio, puede ser en el parvulario o en el jardín maternal, hasta los 3 años que el niño ingresa al jardín de infantes. Entonces pasa poco tiempo con la madre. ¿Qué pasa con el recién nacido antes de los 45 días? A los 45 días ya deja de ser recién nacido. Ya no es recién nacido, ya es un bebé. Cuando no está la madre viene con el pecho, y cuando no está la madre, Freud va a investigar junto a otros teóricos del psicoanálisis, junto a otras escuelas del psicoanálisis, la escuela francesa, una escuela inglesa, como Melanie Klein, como Donald Winnicott. Freud va a investigar, y ellos van a investigar que el niño, el bebé, el recién nacido, fantasea esa primera experiencia de satisfacción. Es decir, hay un fantasma primordial, que es que la madre está, pero no está. Es como una ensoñación. Es importante que se entienda esto. ¿Por qué? Porque junto a la llegada del pecho materno es la primera experiencia de satisfacción, donde se van a sostener otras experiencias de satisfacción durante la vida. Esta va a ser la base, pero sobre esta base se van a sostener otras experiencias. ¿Recuerdan ustedes que habíamos hablado en otras clases sobre la necesidad que es interna, orgánica, y la satisfacción que es externa? Ahí marcábamos la característica social del sujeto, la característica social de la especie humana. Entonces, esta característica social tiene que ver justamente con esta cuestión del deseo. De la necesidad pasamos al deseo. Esa es la primera, el primer aviso, por lo menos, de la subjetividad. Cuando el niño ya, no tan bebé, un poco más grande, como la que yo tengo aquí atrás, más o menos, ¿se la ve? Muy bien. Cuando el niño decía, comienza a tener deseos, empieza a cambiar esas necesidades, y sobre esa primera experiencia de satisfacción tiene deseos. Deseos que a veces se pueden cumplir, y a veces no se puede cumplir. Jessica habla de un concepto bastante complicado del cual no vamos a hablar hoy, si no nos vamos a complicar. ¿Está bien? Que es el complejo de Edipo. Por eso se llama complejo, porque es complicado de explicar, y porque es complicado de desarrollar, y porque es complicado de comprobar. Entonces, bien, ahora ya no somos solo carne y herencia, no solo somos hueso, carne y herencia, sino que somos necesidad y deseo. Somos necesidad y deseo desde el punto de vista que vamos a sostener una subjetividad sobre esa necesidad. Yo siempre pongo el ejemplo del hambre. El hambre, eso es una necesidad biológica. Ahora, saciar el hambre no se puede saciar de cualquier forma. Primero se va a saciar desde el punto de vista
del orgánico, pero también se va a saciar desde el punto de vista del deseo. ¿Mm? Entonces, al saciarse desde el punto de vista del deseo, lo que va a suceder es que no vamos a comer cualquier cosa. ¿Mm? Como digo yo, no vamos a correr una vaca y la vamos a comer a mordiscones, sino que va a tener que tener un proceso esa carne para que nosotros podamos comerla. Tiene que llegar a la carnicería, y para que llegue a la carnicería, las dificultades vienen a causa de las etapas saltadas en el desarrollo del individuo. Pregunta, ¿quién hizo esa pregunta? Que no lo leí. A ver. ¿Quién hizo esa pregunta que es interesante? ¿Qué? Claudia Borges. Las dificultades vienen con la vida misma, para empezar. Las dificultades vienen cuando nosotros empezamos a vivir, porque dije que en el seno materno no tenemos dificultades. Después tenemos dificultades porque no podemos caminar, porque no podemos pedir comida, porque no podemos cambiarnos solos. Bueno, eso es toda una dificultad. Es decir, somos seres completamente dependientes. ¿Mm? Somos seres completamente dependientes. Muy bien. Eso ya es una dificultad. ¿Mm? Eso en sí mismo ya es una dificultad. El niño no puede ser, mire, madre, necesito comer. Mire, madre, me duele el gemelo de la pierna derecha. No. El niño llora porque en algún momento ha llorado y ha llegado a la satisfacción, y entonces ese es como su primer, tómenlo entre comillas, pónganlo entre paréntesis, como su primer lenguaje, el llanto. Si vamos a hablar sobre la niñez, si vamos a hablar sobre la infancia más temprana, ese llanto no, tiene que durar, pero no tiene que durar mucho. Ese llanto también es catártico. ¿Mm? Es decir, el niño va a hacer catarsis y va a pedir cosas con ese llanto. El tema es cuando llegamos a ser sujetos. ¿Y cuándo llegamos a ser sujetos? Cuando empezamos a despegar de la función materna. ¿Mm? Cuando empezamos a despegar de la función materna, que es aproximadamente cuando ingresamos al jardín, y es un proceso de 4 años, por eso decía que el complejo de Edipo no es tan fácil como el psicoanálisis de supermercado, que se le dice a las personas, vos tenés un Edipo. No sé, todos tenemos Edipo, todos hemos pasado por el Edipo, y hay Edipos tan individuales como seres humanos hay. Es decir, se ha trabajado ese complejo de separación de padre y madre tantas veces como se ha podido. ¿Mm? Y tantas veces como seres humanos hay en el mundo. Por eso después en terapia sale el padre y la madre del cual nos separamos, y el padre y la madre real quizás no sean del cual nos separamos en el complejo de Edipo. ¿Mm? Adriana dice, los niños que van al maternal, a partir de, ¿qué decías, Adriana? Decímelo. Bueno, los niños que van al maternal de chiquitos, digamos, sienten el abandono, no la separación. Hay un abandono, digamos. Un abandono desde el punto de vista que todos sufrimos los abandonos. ¿Mm? La separación viene en el jardín de infantes. Es un proceso que dura bastante. El niño tiene que reconocer a su maestra, tiene que reconocer toda la dinámica de un jardín, que es mucho menos compleja que la dinámica de la primaria. Allí todavía juega, allí todavía se expresa de una forma infante. Es un infante, por eso es jardín de infantes. Y hasta que reconozca un aseño y deposite en la aseño un maternaje, pasan un tiempo. Son escenas muy repetidas. Yo llevo mucho, a mis hijos los he llevado mucho tiempo al jardín. De hecho,
El bichito que vieron acá atrás hace un rato todavía está en preescolar. Y lo llevo mucho y vemos muchas escenas de Salitas de 3 años, de niños llorando desesperadamente porque no quieren dejar a su madre. Es decir, porque no quieren, no pueden sentir el abandono. Está bien. Y bueno, sí, no sé, es una etapa donde el berrinche está todavía porque no se pueden expresar sentimientos, sensaciones y emociones. Eso es básicamente el berrinche. Bien, luego de este proceso, salita de 3, si hay salita de 3, por ejemplo, a mi nena más chiquita, a Victoria, la madre piensa que hasta los 4 no tiene que ir al jardín. Me parece una buena edad para empezar los 4 al jardín. Me parece que los 3 todavía tiene que jugar un poco más en la casa, todavía tiene que estar un poco más con los padres. Ella aparece lentamente, pero está acá. Bueno, vení Facundo ya que está, porque si no vamos a pensar que hay uno solo. Bueno, Facundo y Lucy, acá está. Listo, ya está. Vayan a jugar, vamos. Listo. Chao, 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 chao a todos. Vamos a jugar porque papá está trabajando. Vamos a jugar, dale. Hoy es día libre a jugar. Gracias, Jessica. Bueno, entonces vamos a ver cómo a los 5 los niños, sí, como decía una alumna ahí que no llegué a leer quién es, a los 5 empiezan esta separación, comienza esta separación, que ha durado 4 años, 4 largos años, desde el abandono, la sensación de abandono, porque en realidad hay muchas madres, padres que abandonan en el jardín, que dejan que el jardín o el maternal haga su historia y ellos hacen su historia, construyan una historia de ese niño y ellos construyan su propia historia o su propio día o su propio trabajo. Hay algunas familias que no les queda otra y hay otras familias, bueno, que no dan cuenta de ese cuidado, de ese maternaje, de ese paternaje que tienen que tener los niños. Aparece como interesante entonces esta separación. En esta separación, puntualmente, en esta primera alianza, si me permite el término, en esta primera división real, en lo real, porque hay varias divisiones, varias separaciones que se sienten como abandono o separaciones que tienen que ver también con el berrinche, con el pensamiento distinto, quiero esto porque lo quiero, y eso es una separación del pensamiento de la madre, el padre o para quién vaya dirigido el berrinche. Es interesante pensar que los berrinches van dirigidos para alguien, ¿no? Que no van dirigidos al niño. Sí son sentimientos, sensaciones, emociones que no se pueden explicar de otra forma, que no hay palabras para explicarlo. Y es importante la mediación de la palabra a veces, que cada vez se utiliza menos, pero es importante la mediación de la palabra, de la cual va a hablar otro autor de psicoanálisis que se llama Jacques Lacan, y no sé si vamos a llegar a tocarlo hoy, porque me parece que merece un apartado importante toda su obra de relectura del psicoanálisis, pero de Freud fundamentalmente. Decía que a los 4 años, 5 años, el niño tiene que empezar la separación concreta. En esa separación hay una primera elección, la elección hacia la figura paterna, hacia la figura materna, hacia la función materna o hacia la función paterna. Es una primera separación, es una primera, es un primer quiebre, digamos. Y el niño sale ahí con una elección que por lo general es una elección sexuada. Si yo tengo que
elegir entre papá y mamá, bueno, ahí está, la elección sexual, digamos, ¿no? No de la sexualidad, no de la sexualidad. La sexualidad está más del lado del sentimiento, de la sensación, sino lo sexuado es aquella cuestión que rodea la sexualidad, esa cuestión, una cuestión de elección. Bien, empezamos a pensar ahí en esta cuestión compleja, que es el complejo de Edipo, que por lo general no está bien entendido cuando dicen complejo de Edipo, complejo de Electra. Permítaseme pensar sobre este punto tan importante de la vida del sujeto, que todos nos separamos de las funciones, de la función de la madre y de la función del padre. El tema es que uno de los dos, una de las dos funciones, se ha trabajado más en nuestro psiquismo que la otra. Se ha introducido más que la otra. Entonces parece que hay un enamoramiento del niño de la madre y un enamoramiento de la niña del padre, ¿no? Lo que hay es sensaciones distintas. Todos queremos volver al estado de nirvana, es decir, todos queremos volver al vientre materno, a esa edad, a no hacer nada, a no tener que hacer nada. Admiración, dice Giselle. La admiración es otra cosa. La admiración es otra cosa. La elección es una cosa y la admiración es otra. Todos tenemos la intención de volver al seno materno, decía. Entonces, esta intención de volver al seno materno está dada por el complejo de Edipo. Ahora, ustedes se acuerdan que habíamos hablado de una primera historia que es una tríada primordial entre dos sujetos que se aman y deciden o no, lo deciden consciente o inconscientemente, tener un hijo. Eso es cuando nace el niño, padre, madre, hijo. Entonces, la idea es que todos queremos volver a ese estado de nirvana, pero tenemos que elegir entre uno de los dos para volver. En las niñas se acerca más el padre, no es siempre así. No es siempre así. Y en los niños se acerca más a la madre. Entonces, vuelvo a repetir, en las niñas se acerca más al padre, tiene más coincidencia con el padre en la elección, y en los niños con la madre en la elección. No es siempre así, pero vuelvo a repetir, cada uno de nosotros, cada sujeto, tiene una elección tan particular como sus sensaciones, emociones y sentimientos le marcan. Y esta elección también es particular. No hay una generalidad en esta elección. No los niños eligen a la madre y las niñas al padre. Sí se dan dentro del psicoanálisis, dentro de esta teoría tan importante que no la ha podido superar ninguna otra escuela psicológica, ningún otro paradigma psicológico, porque por el descubrimiento, o por lo menos por el estudio en profundidad del inconsciente. Desconocer el inconsciente es desconocer la mayor parte de nuestro aparato psíquico. Porque ustedes se dieron cuenta que cuando nosotros dormimos, soñamos. Y eso es inconsciente puro. Ahí es donde sale el inconsciente. Con lo que se llama restos diurnos, podemos revivir cosas que pasaron
durante el día, que quizás fueron traumáticas o quizás fueron placenteras, pero las revivimos en el sueño de otra forma. Es decir, que el inconsciente es una trampa en la que todos caemos todos los días. Muy bien. Cuando hablemos de Lacan, vamos a hablar dónde ubica el inconsciente Freud, y desde ahí lo toma Lacan y lo ubica en el lenguaje. Muy bien. Hay una primera constitución del inconsciente. El inconsciente se construye durante toda la vida, hasta la muerte. Recuerdo un amigo, colega, psicólogo, que su primer trabajo fue en un geriátrico. Entonces, la idea que no siempre hay un psicólogo en un geriátrico. Y él hablaba con todos los abuelitos, salvo con una abuela que nunca decía nada. Entonces él pasaba de largo por esa abuela. Lo llamó la abuela un día y le dijo: escúcheme, joven, ¿usted se cree que porque yo soy vieja no tengo más nada para decir? Yo tengo muchas cosas para decir. Bien, el inconsciente funciona hasta el propio lecho de muerte. ¿Está bien? Eso lo tenemos que saber. Y eso es fruto de la cultura que hemos heredado. Y el inconsciente es fruto de de ese primer maternaje, de ese primer paternaje que hemos recibido. Tiene caricias de la madre, tiene cuidados, tiene una elección de la vestimenta, tiene una elección el cuidado del niño, tiene una elección de la escuela, tiene una elección una elección propia que hace luego el niño. El inconsciente se compila, por así decir. Es el libro de nuestra vida. Es una compilación de hechos que van sucediendo todos los días. Bien. Pero tienes que quedarte con esta clase. Es largo explicar el psicoanálisis en una clase. Seguramente la clase de hoy leanla para la semana que viene. Las que le envié, así la podemos ver la semana que viene. Cuando ingresamos en el preescolar, tenemos entonces lo que llamamos la primera separación, ¿no? A la otra estamos completamente negados, es un abandono. Es la mala madre que nos abandonó en el jardín, es el padre malo que nos abandonó en el jardín, en la sala de 3, en la sala de 4, pero si siempre nos tuvieron en casa, ¿cómo ahora nos dejan ahí, en ese lugar donde nosotros no conocemos a nadie, inclusive no conocemos a otro niño, no conocemos a la maestra? Por eso el jardín es todo juego, ¿sí? Una continuación del juego didáctico en este momento, en esta oportunidad, un juego didáctico, un juego pedagógico que va formando la subjetividad del niño. Al llegar a la edad de 5 años, termina esta etapa y al cumplir los 6 años empieza la etapa de la primaria, que es bien otra etapa, ¿no? Tenemos una nueva generación que no ha hecho el primer grado, por ejemplo. Mi hijo Facundo, que acaban de ver, no hizo el primer grado presencial. Entonces, hay algo que siempre va a faltar ahí, que siempre el sujeto va a decir: bueno, yo primer grado lo hice virtual. ¿Por qué? Bueno, porque había una pandemia, no puedo salir de mi casa, XXXX. ¿Qué pasa con la escuela? ¿Qué sucede con la escuela? La escuela primaria va a ser la segunda institución. Bueno, la primera es la familia, les pido disculpas. La segunda institución que va a poner unas reglas de convivencia, unas reglas de comportamiento. Unas reglas de convivencia, unas reglas de comportamiento. Había unas reglas de convivencia y unas reglas de comportamiento que eran de la familia. Pero ahora ese comportamiento
va a estar reglado por otras normas, por normas distintas. Vamos a conocer qué es la patria, vamos a conocer quién hizo la patria, a pesar de que en el jardín ya hemos jugado, ya hemos jugueteado con esa idea de patria, con San Martín, con Belgrano, con Sarmiento, ya hemos jugueteado con eso, ya hemos pasado de forma incipiente por esa experiencia. En la primaria es un salto importante, ¿no? Todos los días se simboliza la enseñapatria, se jura después en cuarto grado defender siempre la bandera. Conocemos quiénes fueron los próceres que han sido dueños de lo fundacional de nuestra patria. Conocemos un poco de sus vidas, nos metemos un poco en su intimidad. Hay otras reglas. Hay una regla al ingresar, se saluda la bandera. Hay una regla para ingresar a estudiar. Ya hay que dejar esa mecánica didáctica, digamos, del jardín, donde se jugaba un poco, o se jugaba didácticamente, y ahora hay que preparar la atención. Después vamos a ver que sobre esta base vamos a encontrar ahí sí los trastornos de la infancia, en el ingreso a la escuela. A veces tempranamente en el ingreso al jardín, pero tienen que venir, discúlpeme el término, de una familia muy loca. Muy bien, ustedes vieron que para terminar y para que lo vayan pensando, después les voy a enviar, si no envié el texto, recuérdenme, ahí la nena del colegio donde me encuentro trabajando, ella va a quinto grado y habla, que no sé por qué no terminé de leer. Muy bien. Luego les voy a mandar el texto, pero hay algo que es fundamental y que cierra esta regla, que es una demanda de amor de la primera infancia, de la infancia más temprana, que es el deseo de la madre, el deseo de la función materna. Y el deseo de la madre tiene que ser el padre. O tiene que ser algo que represente un padre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en algún momento la madre, al revés, la mujer es madre y la madre tiene que volver a ser mujer. Es decir, si la madre vuelve a ser mujer con el padre del niño, de la niña, es mucho mejor, dice Freud. Pero también puede volver a ser madre con un curso, yendo a comer con las amigas. Perdón, puede volver a ser mujer con otro deseo, digamos. Ahí es donde se va a introducir la función paterna, que Lacan va a llamar el nombre del padre, que es fundamental para constituir la neurosis. La neurosis se constituye desde el punto de vista en que ese nombre del padre se introduce en la psiquis del niño y se reprime. Lo expliqué despacito para que lo entiendan. La neurosis se constituye en la medida que la madre desea al padre, vuelve a ser mujer, o vuelve a ser mujer con un deseo.
un deseo que tenga que ver con algo que ella misma desea. A eso Lacan, que estudió a Freud, le va a llamar el nombre del padre o el significante paterno. Significante porque es primordial. Ya veremos qué pasa cuando este significante no queda constituido en el psiquismo. Ya veremos qué pasa con esa neurosis. Entonces, la neurosis en el psicoanálisis es parte de esa introducción y represión del significante del nombre del padre. Es decir, es la introducción del deseo de la madre por otra cosa que no sea el niño. ¿Se entiende? Ya desde bebé, la madre puede levantar la cabeza de la cuna, levantar la mirada de la cuna hacia otra cosa. Si la madre queda adherida a esa simbiosis, le vamos a llamar, la falta de separación, si la madre siente culpa porque siente que abandona a su hijo cuando se va a trabajar, si la madre siente culpa porque siente que se va con las amigas a cenar y deja a su hijo con la abuela, eso es neurosis, es una construcción neurótica del significante del nombre del padre. Se reprime. Queda detrás de la barrera de la represión. Y detrás de la barrera de la represión, Freud va a leer el inconsciente. ¿Que dónde sale? ¿Dónde se levanta esa barrera de la represión? Que para que nosotros nos demos una idea y para poner un ejemplo, esa barrera de la represión es tan poderosa que es como si nosotros quisiéramos hacer un agujero en una pared con un martillo y una aguja de coser. Obviamente a la pared no le vamos a hacer ni un rasguño y la presión del martillo y la pared van a romper la aguja. ¿Se entiende lo fuerte que es esta barrera? No hay modo que no pase el inconsciente a lo consciente si no fuera en análisis, en los sueños o en el lenguaje. Luego vamos a ver lo del lenguaje. Vamos a hablar hoy lo del lenguaje solamente por la lectura de Freud. Freud va a decir, bueno, ahí ¿dónde está el inconsciente? En los fallidos. Pongamos un ejemplo sencillo. Sí, Adriana, te escucho. Pongamos un ejemplo. Alguien tiene un novio que se llama Carlos y un exnovio que se llama Eduardo. Y a mi novio Carlos le digo Eduardo. Hay algo ahí. Donde se cae la palabra Carlos y donde se ubica la palabra Eduardo, hay algo ahí. Sentimiento, sensación, emociones. Siempre nos vamos a manejar con esos tres representantes del afecto. Cuando hablemos de amor. Sentimientos, sensaciones y emociones. Cuando hablemos del amor, que es el extremo del odio. Es como una soga. Cuando más tiramos para el lado del odio, más del otro lado está el amor que se deja arrastrar por el odio. Cuando más tiramos para el lado del amor, del otro lado está más el odio, que se deja arrastrar por el amor. Vamos a construir el concepto de ambivalencia, se va a construir ahí, no yo ni ustedes, sino los autores,
del psicoanálisis van a construir el sentido de ambivalencia, que no tiene que hacerse siempre consciente, pero siempre existe. Cuando uno, ¿dónde se hace más evidente? En la relación con los padres en la adolescencia, de amor-odio. Es una relación de amor-odio, pero no es la idea que lo hablemos hoy, porque hoy estamos hablando de cómo se construye una neurosis. Entonces la neurosis se construye en la represión del significante paterno, es decir, en el deseo de la madre hacia otra figura que no sea el hijo. Repito, la neurosis se construye sobre el significante paterno, que es el deseo de la madre sobre otra figura que no sea el hijo. Se desbarata, por así decirlo, como cuando se rompe una banda. Desbarataron la banda de Carlitos el odioso, el maloso. Se desbarata toda esta cuestión simbiótica, se hace pedazos, se hace caótica. Ojo, digo se desbarata como una banda que se divide, porque esa simbiosis después se va a repetir en muchas relaciones de nuestra vida, en la amistad, en los noviazgos, en muchas relaciones. Muy bien, con Lautaro van a hablar de transferencia y se van a dar cuenta que se reedita un poco de la simbiosis y un poco de ese amor primordial, de ese amor primario que es el amor a la madre y el amor al padre. Entonces, para cerrar, vuelvo a repetir, la neurosis se construye sobre el significante paterno, que está constituido a su vez por el deseo de la madre, que deja esa simbiosis con el hijo y mira hacia el horizonte y ve un horizonte posible. Y ve un horizonte posible, que no es el hijo. No se devora al hijo. Y hace que el hijo no se pueda devorar a la madre. Y el significante del nombre del padre hace que el hijo no se pueda devorar a la madre. Y la madre no se pueda devorar al hijo. Esto es una ley primordial que funciona en todas las culturas. Funciona en todas las culturas. En todas las culturas, esta ley que está penada se llama incesto. Es decir, tomar al padre o a la madre, o tomar al hijo de parte del padre o de la madre por como un objeto sexual. Eso está penado por la ley en todo el mundo. Incluso estudió Lévi-Strauss, que fue un antropólogo social, estructuralista, es decir, estudió mucho la estructura de la familia, la estructura de los grupos, estudió mucho en San Pablo, y en la zona del Amazonas había tribus muy primitivas que ni siquiera habían adquirido el lenguaje español, en castellano, que la iniciación, por lo general, de la mujer y del varón podría ser entre primos, incluso podría ser entre hermanos, pero nunca entre padre e hijo, o padre e hija, madre e hijo, madre e hija. Es decir, el incesto también estaba prohibido ahí en una cultura tan primitiva como es una tribu en el medio del Amazonas. Es decir, que la prohibición del incesto hace que también la neurosis funcione. Lo repito por última vez para darle un cierre y un corte a esta clase. La neurosis está
fundada sobre el significante del nombre del padre, que a la vez está fundado por el deseo de la madre de aquel objeto, sujeto, que no sea el hijo. Un desbaratamiento de esa simbiosis, un corte, una hiancia, una zanja inconsciente, simbólica. Entendamos esto, simbólica, entendamos esto para siempre, que hablamos de simbolismos, ¿no? De lo que significa, ¿no? ¿Qué significa la bandera para nosotros? Bueno, ¿qué significa madre para nosotros? Cuando yo digo madre, digo mi madre, y ese es el modelo de madre, y cada uno de ustedes dice mi madre, y ese es el modelo de madre que conocen. Obviamente en psicoanálisis vamos a conocer a la persona que hay detrás de esa función materna, pero cuando hablamos de madre en lo cotidiano hablamos de la madre de cada uno de nosotros. Sin embargo, es un concepto bastante general el concepto de madre, ¿no? Todos nacemos de una madre, entonces es un concepto bastante general, pero se hace subjetivo, particular en la neurosis, es decir, en la subjetividad de cada uno de nosotros. Muy bien. Vamos a las preguntas y cortamos esta clase. Nos despedimos hasta dentro de 15 días.